Seguramente la gran mayoría de vosotros, especialmente ahora a principio de año, os estáis planteando perder algún kilo de más. Y claro, es lo típico de todo mes de enero y febrero. Queréis conocer qué dietas funcionan, qué dietas no, cómo se hacen, etcétera, etcétera. Y en este vídeo en concreto vamos a despiezar un poco lo que es la dieta del ayuno intermitente, porque es una de las más conocidas, de las que más gente hace y al mismo tiempo de las que más mentiras se dicen. Por eso este vídeo lo hemos titulado Mitos y mentiras, verdades y falsedades sobre este tipo de alimentación. ¿Qué es la dieta del ayuno intermitente? Pues su nombre lo indica. Es una dieta en la cual tú puedes comer con moderación y al mismo tiempo tienes que practicar una serie de horas de ayuno. Se pueden hacer de diferentes maneras. Ya hablaremos en siguientes vídeos de qué tipos de dietas del ayuno intermitente hay, porque hay unas que son más indicadas para ciertas personas o no. Básicamente los tipos van a consistir en cuántas horas puedes no comer, en qué horas comer, etcétera, etcétera. Establecer una serie de horarios y en función de estas características se establecen hasta 7 tipos distintos de dieta de ayuno intermitente, iba a decir independiente. El primer gran mito o primera gran verdad, es una verdad a medias, no os preocupéis, es que la dieta del ayuno intermitente, es una dieta que nos ayuda a perder peso y grasa. Correcto. Esto no es falso, ¿vale? No es falso, pero tampoco es cierto al 100%. Te ayudará a perder peso y grasa siempre y cuando la hagas dentro de un orden. Muchas personas hacen este tipo de dieta y piensan que después de haber pasado una serie de horas en ayuno pueden, bueno, el dolce far niente, ¿no? Comer un poco de todo y en cantidad y demás. Entonces, en esta situación no va a adelgazar la dieta. Se dice también que la dieta del ayuno intermitente ayuda a mejorar lo que llamamos composición corporal, es decir, la distribución de lípidos en nuestro cuerpo, proteínas, etc. Esto es completamente cierto. Uno de los principales beneficios que tiene para cualquier persona el practicar la dieta del ayuno intermitente es que ayuda a reorganizar tu metabolismo. La comida, cuando ya la lleves practicando un tiempo, no te va a sentar igual, no va a tener los mismos efectos que antes cuando no la practicabas. Por eso insistimos en que para mí esto no es simplemente una dieta, es una forma de vida. Se dice también que la dieta del ayuno intermitente ayuda a prevenir el cáncer. Volvemos a lo de siempre. No es falso, pero tampoco es cierto al 100%. Es cierto, absolutamente cierto, que en animales hemos demostrado que la dieta del ayuno intermitente favorece no diré la curación del cáncer, pero sí la reducción de su extensión y sobre todo la metástasis, el crecimiento del cáncer. Se dice también que la dieta del ayuno intermitente nos va a ayudar a prevenir y tratar la diabetes. Esto es completamente cierto y es uno de los grandes beneficios que va a tener este tipo de alimentación. Se dice también que los beneficios de la dieta del ayuno intermitente están demostrados científicamente. Algunos sí y otros no. Esto es como todo, como en botica. Lo que ocurre es que cuando una cosa no está demostrada científicamente, hay personas que se aprovechan y ya te dicen que vale para todo, etcétera, etcétera. No esté demostrado, como os decía en el caso del cáncer, para los humanos al 100%, pero por ejemplo en animales, en ratones de laboratorio, en perros, en gatos, en la alimentación que se da de forma comercial, ya, por ejemplo, para el caso del cáncer, sabemos que cura, que no cura, pero que ayuda a curar el cáncer. Otro mito, otra mentira o verdad a medias, que son las peores mentiras, las verdades a medias, es que la dieta del ayuno intermitente te permite que puedas comer prácticamente de todo y en cantidad en los periodos donde no estás practicando el ayuno. Falso. Esto es completamente falso. De hecho, si lo haces, ni adelgazarás ni perderás tiempo. Lo único que perderás es el tiempo, un poco la salud, porque te pondrás de mala leche y bueno, en definitiva, no te va a funcionar. Y luego también, esto sí que es completamente falso,
que la dieta del ayuno intermitente es apta para cualquier tipo de persona. Esto es absolutamente falso. Y en los próximos vídeos tenemos preparados una veintena de vídeos, con lo cual, vuelvo a decir, si no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas porque vamos a contar cosas que no vais a haber visto en casi ningún canal de YouTube. Pues como os digo, por ejemplo, mujeres embarazadas no deberían tomar jamás una dieta o hacer jamás una dieta de ayuno intermitente. Si eres una persona que, por ejemplo, ha tenido desórdenes alimentarios, aunque sea en la juventud, de bulimia, de anorexia o lo que sea, no eres una persona adecuada para practicar este tipo de dieta, en absoluto. Si, por lo que sea, eres una persona que tiene un estrés crónico, que eres muy nervioso o nerviosa, en absoluto debes hacer esta dieta, te lo va a exacerbar. Vas a estar más nervioso, más inquieto y en definitiva pues tu salud va a empeorar. Y lógicamente personas que tengan trastornos del sueño no son las más adecuadas tampoco para hacer este tipo de alimentación. De cualquier manera, como iremos revisando muy en detalle todos los puntos claves de esta dieta, hablaremos de qué enfermedades sirven, qué enfermedades no se van a poder mejorar con ese tipo de dieta y sobre todo haremos hincapié en cada caso para qué tipo de personas jamás debería hacerse este tipo de alimentación. Pues nada más, muchísimas gracias, os recomiendo que os suscribáis al canal, de verdad no os vais a arrepentir, es gratis, no cuesta nada, con lo cual el día que queráis os borráis y ya está. Esto es como botica, ¿no? Cada uno la suya. Y sobre todo, y lo más importante, cuidaros mucho. Chao.